Seguimos conversando con Patricia Díaz Vialet, autora del libro La noche a cualquier hora. Patricia, y quisiera que comenzáramos este segundo bloque, si es posible, escuchando de tu propia voz el poema que le da nombre al libro, y bueno, después conversar un poco sobre tu vínculo con Tato Pavlovsky. Sí, te voy a leer entonces Leamos. el poema que le da el título, que es La noche a cualquier hora 1, porque después tenés La noche a cualquier hora 2. Y está dedicado a las terapeutas Celia Tiscornia, Susie Evans y el psicodramatista Tato Pavlovsky. Claro, por supuesto, si una no exhuma todo, una parte se vuelve cáncer, esquizofrenia, náusea, y después una apesta a remedios, a indagadores de culpa, y se convierte en titán inmóvil. Si una acumula el padecimiento como si éste mereciera un cofre de terciopelo albino, él se transforma en hijo único, irriga su infusión calamitosa y se confunde con el alimento diario. Si una no descarta la herencia, no transita la estela del ogro con pie de pluma intermitente, no expele todo, incluso la garra, sobreviene el gusano exquisito que forja la noche a cualquier hora. En la carta que le escribes a Tato Pavlovsky dices que él te hacía ver que la poesía había sido lo que te salvó. ¿De qué te salvó la poesía? ¿De qué me salvó la poesía? Bueno, de varias cosas. De enfermedades, seguramente me salvó la poesía, sobre todo de enfermedades que tienen que ver con lo psíquico. De eso me salvó, la terapia también, pero la poesía es un gran salvavidas. No por nada, digamos, existe lo que se llama terapia en arte, o sea, o el arte en una forma terapéutica, ¿no? Porque todo arte, en el caso mío la poesía, es una forma de sacar lo que, como dice acá, exhumar, ¿no? Lo que te va rompiendo, destrozando por dentro. Y es una gran catarsis que uno hace cuando escribe, en el caso mío escribe, pero en el caso del que hace escultura, y muchas veces por situaciones vividas en la niñez, en la adolescencia o en la edad adulta, bueno, existen enfermedades que pueden instalarse en una de por vida, y bueno, no es algo muy feliz que digamos. Entonces la poesía me ayudó, así como la terapia también, por eso le agradezco tanto a Tato y a las otras terapeutas que también tuve, que me ayudaran a poder transitar momentos extremos y difíciles de mi vida. Sí, Majo. No, a mí me encantó esto que acabas de leer, porque yo creo que nuevamente, como se citaba a Borges, siempre uno va a hablar desde sí mismo, y yo pasé por una experiencia similar a la que acabas de contar. Y nuevamente, cada uno con su arte, o sea, cada uno expresa y se libera a través de la forma que toma. Pero a mí particularmente me pasó que yo escribía crónicas o escribía cuentos, y cuando yo me enamoro, yo empiezo a escribir poesía. Entonces era como, yo no entendía, pero así salía, ¿no? Y es como persona también que yo he ido a terapia y todo esto, me doy cuenta de lo importante que es dejar salir las cosas, porque también sirve para las personas que nos estén oyendo, que estén transitando en un momento turbio o que no entienden qué pasa. Es como dejen salir. A veces puede ser escribiendo, a veces puede ser moldeando algo, a veces puede ser, no sé, quieren hacer ropa
o quieren hacerlo, expresarlo, pero creo que de esta dinámica que estamos haciendo nosotros y que le pueda servir a alguien, es eso. Y aprovechando que yo anoche fui a ver Joker, y en justamente esta película que rompe con todo esto que la gente pudiese estar esperando de creer que es todo el discurso de superhéroes, nada que ver, habla de los trastornos mentales. Habla de alguien que de alguien que tiene una carencia, o sea, muestra al pobre en 2019, o no al pobre ficticio, ¿no? Una persona que tiene, no sé, una deficiencia económica, y que además cuida a su madre, esto no es spoiler, que también está pasando por una situación psíquica, y él también, entonces tiene que estar diciendo a cada rato, justificándose con el entorno porque tiene un trastorno, ¿no? Y es la búsqueda de él a través de, bueno, de ya la trama de las cosas, ¿no? Pero a veces la gente que está pasando por una situación no entiende qué le pasa. Y lo que tiene que hacer es hablar, liberar, escribir, exhumarlo. pintar, Sí. exhumarlo. Porque Claro. si no, se queda dentro y uno piensa, no, esto soy yo, esto es mío, que es el hijo único, que uno empieza a cuidar como el baulito que está allí, no, yo lo voy a cuidar y lo voy a sobar, y lo que haces es ir haciendo como un monstruo más grande cada vez. Bueno, y por eso quiero entonces ahora que hablemos de las distintas formas en las que a través de tu poesía, no solo vos, sino quienes lo han leído y también quienes lo han visto puesto en escena, han podido exhumar en ese vínculo con el actor eso que tiene dentro y que necesita sacar, porque hemos visto, o el público ha podido disfrutar de tu poesía no solo en libros, sino también en un espectáculo que tenía este mismo nombre, el mismo nombre del libro y del poema, Sí, señor. ¿cierto? Sí, sí, ¿Quién sí. dirigió ese espectáculo? Mira, ese espectáculo se llamó, bueno, La Noche a Cualquier Hora, se realizó hace 2 años, en el 2017, en el Centro Cultural de la Cooperación, y el director fue Mariano Docena, y Mariano Docena, junto con el actor Gustavo Pardi, ellos dos hicieron una adaptación de mis poemas que consistió en recortar, en unir de algunos poemas que pertenecían a otro libro, al libro La que va. Y en escena se podía ver a Ana María Cores, a Gustavo Pardi, a Florencia Carreras y a la saxofonista María de Vittorio. Vos sabés que cuando montamos ese espectáculo, que realmente estuvo durante todo el año 17 y fue un placer poder verlo y poder invitar a gente y que la gente lo viera, el espectáculo tenía el tema La Noche a Cualquier Hora, y este poema que acabo de leer era un poema central, que lo decía maravillosamente bien Ana María Cores, y después era en 3 personajes que se encontraban en un lugar como si fuera un club nocturno, muy rojo y negro, con luces. No se sabía qué eran, si eran los 3 amantes, si eran diferentes edades. Era un espectáculo basado en poemas, ¿no? Y que tal cual, lo vemos cuando vamos leyendo, de las experiencias en los boliches, hasta fiestas en garaje. Sí, sí, sí. Sí, sí, y tenía todo ese mundo amoroso y erótico en diferentes edades, porque los 3 intérpretes en escena están en diferentes edades de su vida, entonces tenía esa interrelación, ¿no?, entre esos 3 tiempos de mi vida, te diría yo, y ese hilo conductor que era lo amoroso, o sea, lo amoroso como la poesía, así como para liberar algo que te va, Claro, que, ese te volcán está, que está ahí. que está claro, exhumar eso que está adentro y sacarlo a través de lo artístico o de lo amoroso, ¿no? O sea, la obra tenía mucho erotismo, incluso en el saxo, en la saxofonista, Claro, en el sonido del tema. saxofón. Incluso Gabriel Senanes hizo 2 temas para la obra que cantaban a María Cores, y también el tema introductorio, musical, instrumental que hacía María de Vittorio. Todo era muy, muy sensual. Entonces, estas 2 líneas, digamos, de La Noche a Cualquier Hora, lo sensual y lo otro, que es un poco más oscuro, que es, bueno, exhumar para no quedar, digamos, oscura y no quedar enferma. Todo eso me llevó a decidir que este libro tenía que tener el mismo nombre, porque en este libro también están esas 2 cosas. Está por un lado lo amoroso, lo erótico, lo festivo, lo que es más
como vos decís, más fiesta, ¿no? Que tiene que ver con la fiesta, y lo otro, sobre todo en los últimos capítulos, que tiene que ver con lo más oscuro y bueno, y con la muerte y con qué pasará después, con los miedos que tenemos todos, ¿no? Pero están esas dos Claro, líneas que podría llevarte el título de La noche a cualquier hora, porque en la obra se veía la noche como el momento propicio para el encuentro de los cuerpos, ¿no? Que uno siempre relaciona la noche para eso, pero la noche también tiene algo de, bueno, algo de terrible, ¿no? La oscuridad total y no poder ver. O sea que esas dos cosas están presentes en este libro. Y se vieron también en una película, algunos de tus poemas. Sí, hace muchos años me llamó un gran director, ya fallecido hace unos años, Eliseo Subiela. Se ve que yo le había mandado el libro, porque yo le mando el libro a muchas personas, y me gusta mucho el cine, el teatro, la música, la escultura, la pintura, me gustan mucho las artes, y a él le interesaron mucho mis poemas, entonces me pidió utilizar algunos poemas míos y algunos fragmentos de poemas, porque él trabajaba con fragmentos de poemas, para su película El lado oscuro del corazón 2. Así que yo estaba, imagínate, feliz de la vida, y después hice una suerte, o sea, mientras él filmaba la película y la escribía y la iba filmando al mismo tiempo, mientras él hacía eso, mantuve un correo, digamos, con él durante, no sé, fue aproximadamente un año, en donde, bueno, revisábamos algunas escenas o yo le recomendé realmente algunos poetas que él introdujo en su... Luego en el libro, en el guión. Claro, sí, como por ejemplo Vicente Huidobro, que es un gran poeta chileno, grandísimo, y bueno, él introdujo esos fragmentos de Huidobro y otros poetas también le hice conocer, así que realmente yo estoy muy agradecida a Eliseo Subiela por haberme dado esa gran oportunidad de figurar junto a grandes poetas como puede ser Huidobro, o Oliverio Girondo, o Borges, o Pizarnik, ¿no? Alejandra Pizarnik. Así que para mí fue... Claro, todo en una narrativa hermosa que tiene las dos películas. Bien, fíjate, estás hablando, has repetido la palabra encuentros en varias oportunidades, y justamente una de las cosas que nosotros queremos priorizar en el programa es eso, son los encuentros. Una de las cosas que haces en el libro es encontrar no solo a la Patricia de distintas épocas de su vida, sino con cantantes, con otros autores. ¿Cómo llegaste a la decisión? Yo no he leído otros libros tuyos, este es el primero, te conozco a través de este. No sé si lo haces siempre, pero ¿cómo llegas a la decisión de contextualizar al lector con estos acápites al inicio, con esta señalización de, bueno, a dónde se está haciendo referencia y a qué época? Sí, mira, yo los acápites que pongo, que son estas pequeñas frases antes del poema, arriba a la derecha, estos epígrafes o acápites, tienen diferentes, digamos, fuentes. Por un lado, cuando yo hablo de, por ejemplo, una fiesta en el año 70 y pico en la casa de una amiga de Espejos Veteados, bueno, pongo seguramente algo que tiene que ver con eso. En muchos de estos poemas, los que tienen que ver con fiestas y con bailes y con discotecas, pongo como acápite una parte de la letra de la canción, de un tema musical que tiene que ver con ese momento, porque la memoria, viste cómo funciona. Yo escucho tal tema, un tema musical, como me pusiste recién uno de Sui Generis, escucho tal tema y me lleva a tal momento. Por ejemplo, el tema que pusieron recién me llevó a una reunión que tuve en una reunión, era muy chiquita, tenía 13 años, con chicos y chicas en un lugar en Vicente López. Por ejemplo, ese tema matiné, que pusiste recién. diríamos nosotros. Bueno, matiné, claro. Sí. Yo era muy salidora, viste, muy salidora. Se ve ahí en el libro. Sí. Entonces, viste, como acápites hay algunas que son temas musicales, digamos, letras, que tienen que ver con ese momento, o sea, tiene que ser ese tema y no otro. Y por otro lado, también tengo acápites en la forma tradicional, que son 2 o 3 versos o 4 de un poeta, y eso lo hago primero porque tiene que ver con el poema, o sea, yo leo mucho y bueno, es esa frase que representa a ese poema.
Pero aparte de eso, hay poetas que son consagrados, como puede ser Alejandra Pizarnik o Olga Orozco, que son, bueno, grandes poetas, no tenemos ni que decirlo. Están en el libro. Pero hay otros que no, que son contemporáneos o no, o que ya han fallecido, pero que realmente para mí fueron importantes. Entonces yo lo hago también como una suerte de homenaje a esos poetas, porque seguramente quizás un lector está con el libro y le gusta esa frase de ese poeta que no lo conoce, entonces busca su libro, seguramente en sitios de internet, viste que se compran libros usados, ahora se puede hacer muy fácilmente. Entonces eso tiene que ver con, bueno, con darle el lugar o homenajear a esas personas que admiro, que me enseñaron, porque cuando yo leo aprendo, aunque no esté el poeta, ¿no? Pero aprendo de ellos. Entonces es también una forma de agradecer a esas personas que algunas son más jóvenes que yo, o de mi edad, o ya han fallecido, de otro siglo, pero que me enseñaron. Hay poetas y hay también narradores también, o hay personas que han escrito ensayos, porque son cosas que me han quedado muy, pero muy marcadas, esas citas en mi vida de estudio, mi vida de leer así por placer, y por eso los necesito ponerlos. En varios libros yo he hecho esto, no en los primeros que ponía citas, sí, pero no tantas, pero ahora creo que es necesario agradecer a esos poetas que me formaron. Bueno, para vos simboliza entonces, entre otras cosas, el agradecimiento a estas figuras, y para el lector es un acompañamiento de la autora, te contextualiza tal cual en lo que comienza. Además, algunas canciones, bueno, uno las reconoce, y entonces efectivamente como que te genera un clima antes de comenzar a leer el poema. Entonces no es leer cualquier libro, así vayas en el subte, como me pasó, leyendo alguno de los poemas y estás como en una mesa con Peter Frampton, como es la canción que vamos a escuchar al terminar esta entrevista, o alguno de los autores que citas. Bueno, ya hay que ir terminando el encuentro de hoy, pero me gustaría ir a uno de los poemas que está hacia el final del libro. Se llama Los Muertos, y tú comienzas ese poema diciendo lo siguiente: ¿en dónde estuvimos antes los que ahora no estamos? Nosotros, los inmóviles de tanto miedo. ¿A qué le teme Patricia Vialet? Bueno, teniendo ya un libro, 10 libros publicados. Los inmóviles de tanto miedo son los muertos, ¿no? Literal. Yo soy muy, muy creyente, digamos, pienso que hay una continuidad después de la muerte, pero son fantasías, porque nadie tiene realmente en esto, nadie te puede garantizar, pero pienso que debe haber un momento, ¿no?, en esa transición entre un lugar y otro, que realmente debe haber un pánico. Eso es lo que yo imagino, okay. No creo que sea un pánico fatal, atávico, a la incertidumbre, a ver a dónde uno va, sobre todo en ese momento de transición, ¿no? Que a veces he tenido tristemente la oportunidad de poder ver en gente querida, muy querida, y pienso que digamos que ese pánico se va contagiando en los que están alrededor. Por eso hablo de ese pánico, ¿no? Tengo miedo, realmente le tengo miedo a la muerte, eso le tengo mucho miedo, a pesar de que pienso que hay una continuidad, le tengo un gran miedo a la mía y a la de mis seres queridos, tengo mucho miedo a que se sigan muriendo, ¿no? Y bueno, por eso tiene que ver esto con los muertos, ¿no? Que son incapaces de volver, que no pueden volver, ¿no? Que están varados, es una visión poética, ¿no? Claro, claro. Varados en un lugar y quieren volver, que con creces pagarían, digamos, por volver, pero no pueden volver, ¿no? Porque nadie ha vuelto hasta ahora que yo sepa. Bueno, vos nos has permitido con este libro volver no solamente o viajar en el tiempo, viajar en nuestras emociones del pasado, porque nos vamos identificando con lo que te va pasando y lo que narras en los poemas, así que es un libro justamente lleno de mucha vida y de muchas vidas que pueden ser la de cualquiera de los que se encuentre con esta publicación. Patricia, muchas gracias. No, gracias a muchas ustedes gracias por venir. Gracias, Orlando, por la invitación. Realmente me he quedado muy, bueno, y Majo también, me he quedado muy, pero muy agradecida y muy feliz por hablar así, sobre todo con gente joven, ¿no? Porque a veces las entrevistas son realizadas quizás por mi edad, ¿no? O por tantos libros, por gente de mi generación, ¿no?
pero yo valoro mucho el diálogo con los que son más jóvenes que yo y mucho más jóvenes que yo como ustedes. Así que me parece muy interesante este intercambio, ¿no?, entre dos generaciones diferentes. Bueno, para ser honesto, yo le tenía miedo a esta entrevista. Porque además Patricia, claro, Sí, porque además Patricia... Mira, es Mira, verdad, es hasta se verdad, cayó el micrófono. Es verdad, claro, porque además, bueno, yo sé, como tú estuve investigando de vos, sé que haces radio, que tienes una columna donde analizas libros. Entonces, bueno, es tu ambiente. A mí me encanta dentro de la literatura, me gusta mucho la narrativa, pero me gusta mucho la poesía y eso también era un compromiso. Para mí, fíjate que bueno, tenía como anotado un montón de cosas, de las que te pregunté 2, pero es muy grato poder utilizar la poesía como excusa para encontrarnos. Perfecto, para Así el que, encuentro, como vos decías. Para el encuentro. Así habíamos que bueno, repetido. muchas gracias de nuevo y vamos Sí, muchas a gracias, de verdad. compartir con el público una de las canciones con las que introduces uno de tus poemas.